9 de julio de 2006. Zinedine Zidane abandonaba una cancha de fútbol por última vez. No hubo aplausos, no hubo despedida, ni siquiera pudo permanecer junto a sus compañeros hasta el final. Frente a millones de personas, el capitán de Francia caminó solo hacia el vestidor, dejando atrás una final del mundo, una copa que podía haber levantado y una imagen que lo perseguiría durante el resto de su vida. Un movimiento, un cabezazo y el final más inesperado para uno de los futbolistas más elegantes que había visto este deporte. Durante 20 años, aquella fue la última imagen de Zidane representando a Francia. Pero el fútbol tiene una extraña manera de cerrar sus historias. Porque 2 décadas después, Zinedine Zidane está de vuelta. Esta vez no utilizará el número 10, no controlará el balón y tampoco podrá decidir los partidos con uno de sus movimientos imposibles. Ahora tendrá una responsabilidad todavía más grande: dirigir el futuro de Francia. Mucho antes de convertirse en el rostro del fútbol francés, Zidane era simplemente un joven de Marsella que parecía entender el juego de una forma diferente. No era el más rápido, tampoco el más fuerte, pero cuando el balón llegaba a sus pies, todo parecía detenerse. Mientras los demás jugadores corrían detrás del partido, Zidane parecía saber lo que ocurriría antes que todos. Su talento lo llevó desde Cannes hasta Bordeaux y después a la Juventus, donde comenzó a competir en los escenarios más importantes de Europa. Sin embargo, el momento que definiría su vida no llegaría con un club, llegaría vestido de azul. El 12 de julio de 1998, Francia disputaba la primera final mundialista de su historia. Enfrente estaba Brasil, el campeón vigente, la selección de Ronaldo Nazario, Rivaldo, Roberto Carlos y Cafú. Parecía la noche destinada para las estrellas brasileñas, pero terminó convirtiéndose en la noche de Zidane. Primer tiro de esquina, Zidane se levantó entre los defensores y mandó el balón a la red. Después llegó otro córner, otro salto y otro gol de cabeza. El futbolista, conocido por la delicadeza de sus controles, había destruido al campeón mundial utilizando 2 veces la cabeza. Francia ganó 3-0 y levantó su primera Copa del Mundo. Zidane marcó 2 de los 3 goles de aquella final. Esa noche dejó de ser solamente un gran jugador. Se convirtió en un símbolo nacional, el hijo de inmigrantes argelinos, el joven criado en Marsella, el número 10 que había llevado a Francia hasta la cima del mundo. 2 años después volvió a ser fundamental para conquistar la Eurocopa del 2000. Francia tenía al mejor futbolista del planeta y él tenía un país entero a sus pies. Pero incluso las historias más grandes empiezan a desgastarse. Después de la Eurocopa de 2004, Zidane anunció su retiro de la selección. Francia parecía haber perdido al hombre que daba sentido a su fútbol. Los resultados comenzaron a complicarse. La clasificación al Mundial de 2006 estaba en peligro. Y entonces, cuando parecía que su historia con la selección ya había terminado, Zidane tomó una decisión inesperada. Regresó, no para extender su despedida. Regresó porque Francia todavía lo necesitaba. Zidane condujo nuevamente a su país hasta una Copa del Mundo, pero esta vez sería diferente. Alemania 2006 no era solamente otro torneo, era el último. Antes del Mundial había confirmado que, al terminar la competencia, abandonaría definitivamente el fútbol profesional, cada partido podía ser el último de su carrera, y Francia estuvo cerca de despedirlo demasiado pronto. La selección avanzó con dificultades durante la fase de grupos. Después apareció España en los octavos de final. Un equipo joven, confiado y convencido de que había llegado el momento de retirar a la vieja generación francesa. Pero Zidane todavía tenía algo que decir. Francia remontó el partido. Y en los minutos finales, Zidane recibió el balón dentro del área, dejó atrás a un defensor y marcó el gol que sentenció la eliminación española. Después llegó Brasil, otra vez Brasil, el país frente al que se había convertido en campeón mundial 8 años antes. Aquella noche no necesitó marcar, dominó el encuentro con controles, giros y pases que parecían imposibles. Francia eliminó al favorito, después superó a Portugal. Zidane estaba nuevamente en una final del mundo. Solamente quedaba Italia, solamente faltaban 90 minutos para conseguir el final perfecto. Minuto 7. Francia recibió un penal. Zidane tenía enfrente a Gianluigi Buffon, uno de los mejores porteros del planeta. Era una final del mundo, era el último partido de su vida, y decidió cobrarlo a lo Panenka. El balón golpeó el travesaño, rebotó dentro de la portería y puso a Francia en ventaja.
Materazzi, y empató pocos minutos después. El partido se extendió, el cansancio comenzó a dominar a los jugadores, y durante la prórroga, Zidane estuvo a centímetros de volver a convertirse en campeón. Conectó un potente remate de cabeza. Buffon reaccionó y evitó el gol. Fue la última ocasión de Zidane como futbolista. Pocos minutos después ocurrió lo que nadie esperaba. Materazzi dijo algo. Zidane regresó sobre sus pasos y golpeó con la cabeza el pecho del defensor italiano. El árbitro no observó directamente la acción, pero después de consultar con sus asistentes, mostró la tarjeta roja. Zidane había abierto el marcador en el minuto 7. Su expulsión llegó durante la prórroga antes de que Italia ganara la final en penales. Así terminó todo. El futbolista, que había utilizado la cabeza para entregarle a Francia su primer mundial, utilizó la cabeza para abandonar su última final. Mientras caminaba hacia los vestidores, pasó a centímetros de la copa. No la miró, probablemente sabía que nunca volvería a estar tan cerca. Italia ganó la tanda de penales. Zidane no regresó al campo, no pudo despedirse levantando el trofeo. Su carrera terminó detrás de una puerta, lejos de sus compañeros y acompañado únicamente por el ruido de una final que continuaba sin él. Así terminó todo. Después de retirarse, Zidane desapareció durante un tiempo del centro de la cancha, ya no necesitaba demostrar nada. Había ganado el Mundial, la Eurocopa, la Champions League. Había sido reconocido como el mejor futbolista del mundo, pero poco a poco comenzó a observar el juego desde otro lugar. Primero como asesor, después como asistente, más tarde como entrenador del equipo filial del Real Madrid, hasta que en enero de 2016 recibió una oportunidad que cambiaría nuevamente su carrera. El Real Madrid lo nombró entrenador del primer equipo. Para muchos, la decisión era una apuesta. Zidane tenía una enorme reputación como futbolista, pero casi ninguna experiencia dirigiendo al máximo nivel. Intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año gane algo. Solamente 5 meses después levantó la Champions League, y aquello apenas era el comienzo. En 2017 volvió a ganarla. En 2018 lo hizo por tercera ocasión consecutiva. Se convirtió en el primer entrenador en conquistar 3 Copas de Europa seguidas desde la creación de la Champions League moderna. El hombre que parecía dirigir con tranquilidad había construido uno de los equipos más dominantes en la historia del torneo. Bajo su mando, el Real Madrid aprendió a sobrevivir a cualquier escenario. Prórrogas, remontadas, finales. No necesitaba dar grandes discursos frente a las cámaras. Su autoridad provenía de algo más sencillo. Zidane ya había vivido todo lo que sus jugadores estaban viviendo. Sabía lo que significaba soportar la presión. Sabía lo que significaba marcar en una final, pero también sabía lo que significaba cometer un error frente al mundo entero. En 2021, Zidane abandonó por segunda vez el Real Madrid. Tenía prestigio, tenía títulos y seguramente tenía ofertas. Sin embargo, no volvió a dirigir. Pasó una temporada, después otra. Los principales clubes de Europa cambiaban de entrenador y su nombre aparecía constantemente. París, Manchester, Turín, Madrid otra vez. Pero Zidane continuaba esperando, porque había un banquillo diferente a todos. Uno que no podía aceptar mientras Didier Deschamps siguiera al frente. Deschamps había sido su compañero y capitán en la Francia campeona de 1998. Después se convirtió en el entrenador que devolvió la selección a la cima del mundo en 2018. Durante 14 años dirigió a los Bleus. Pero tras el Mundial de 2026, su ciclo llegó al final. Entonces Francia buscó al hombre cuya historia con la selección había quedado interrumpida 20 años antes. El 28 de julio de 2026, la Federación Francesa presentó oficialmente a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador. Firmó un contrato de 4 años hasta 2030. Era el puesto que había esperado desde que abandonó el Real Madrid. 20 años después de abandonar aquella final, Zidane volvió a representar a Francia. Pero esta vez no regresó para corregir el cabezazo. El pasado no puede cambiarse. Regresó para escribir una imagen nueva. Ahora tendrá que dirigir a una generación diferente. Una selección encabezada por Kylian Mbappé y acompañada por algunos de los talentos más importantes del fútbol europeo. Jugadores que crecieron viendo los vídeos de Francia 1998, futbolistas que conocen al campeón, al entrenador y a la leyenda, pero que ahora deberán conocer al seleccionador. Zidane tendrá que tomar decisiones que antes tomaban por él. Elegir a los jugadores, construir un sistema, controlar los egos, soportar las críticas y convencer a uno de los vestidores con más talento del planeta de que todavía puede alcanzar algo más grande. Su objetivo no será únicamente ganar partidos. Francia espera títulos.
Es la exigencia de una selección que ha disputado algunas de las finales más importantes de las últimas décadas. Y también será la exigencia que acompaña a Zidane desde el primer día. Porque cuando una leyenda regresa, nadie espera que simplemente compita. Todos esperan que vuelva a hacer historia. Si esta historia te hizo recordar por qué el fútbol puede convertir una despedida en un nuevo comienzo, suscríbete a Estadio 90. Déjanos tu like, cuéntanos en los comentarios qué esperas de Zidane al frente de Francia y qué otra historia quieres ver en el canal. Aquí revivimos a los jugadores, los partidos y los momentos que hicieron eterno al fútbol. Esto es Estadio 90, donde el partido termina, pero la historia continúa.